si yo encuentro a mi esposa, Dios me guarde, con otro hombre, en la ley está escrito que a los dos había que matar. El marido la maltrata. La Biblia no da permiso para eso. No encontramos la escritura afirmando tal cosa. Ahora bien, una mujer que está siendo maltratada por su esposo puede separarse, porque no va a dejar que el marido la mate o que mate a sus hijos. Ella tiene que preservar su vida y la de sus hijos. Y puede separarse, lo que ella no puede es volver a casarse. Si Dios es capaz de perdonar, Dios tiene que instar al que carga su gloria, al que carga a Dios, tiene que perdonar a su esposa. Porque el punto es perdonarla. No di que en el porque si esto se basara que por una infidelidad, amado, aquí hubiera un descontrol total en el evangelio. Y yo sé que con esto, posiblemente hay personas que con el video se sienten lastimadas. Yo independientemente, yo respeto la decisión de cada quien. Yo no condeno a nadie. Ahora la Biblia te condena. Amada familia, Dios me les bendiga de manera muy especial. Saben, hoy por hoy les traigo lo que tanto me han preguntado, que es el tema sobre lo que es el divorcio y el recasamiento. Cuándo es válido, cuándo no es válido. Hoy por hoy tenemos tantas personas sumergidas en muchas confusiones, mas sin embargo, hoy les vamos a aclarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo qué dice la Biblia acerca del recasamiento, acerca del divorcio, qué dice la Escritura. Papel y lápiz, quiero que anote, hay cita bíblica, ¿verdad? Quiero que hoy salga con tu mente y con una postura firme. Amén, acerca del recasamiento, cómo lo ve la Escritura y cómo lo ve nuestro Dios. Así que un abrazo fraterno para todos ustedes. Este es su canal, es su plataforma. No hay que darles la bienvenida porque los recibimos con mucho amor. No salgan sin suscribirse. La campanita de las notificaciones está para activarla porque hay mucho contenido que edificará su vida en este canal. Así que denle like y comparte el video. Muchachos, vamos a saludar, ¿verdad?, a la audiencia. Paz y gracias a todos los hermanos y amigos que van a estar disfrutando de este espacio. Mi nombre es Antonio Arroba, soy casado y tengo 2 hijos. Y para mí es más que un honor poder compartir con cada uno de ustedes. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde en este precioso día. El negro, su hermano evangelista Wester Power. Amén. Antes de todo, quiero pedirle como de costumbre que usted pueda compartir este video. El motivo de este video simplemente es para expresar la postura de cada persona que está aquí. Habemos personas que tenemos la misma postura, personas con posturas contrarias. Independientemente también de todo, tengo mi postura en cuanto a esto, y no lo hacemos ni para hacer quedar mal a nadie, ni tampoco atacar a nadie que esté en cierta situación contraria a la postura de nosotros. El punto es nosotros expresar lo que dice la Biblia, tratar de interpretar lo que la Biblia manda que nosotros tengamos que guardar. Así que espero de que porque nosotros tengamos una postura contraria al público que va a ver este video, no nos satanicen. Porque a veces cuando llevamos posturas contrarias a la que otros llevan, pues suelen vernos como el mal, como el peor. Y eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que aunque usted esté en cierta situación, usted tenga conciencia de que usted o está bien o está mal. Usted lo procesará luego de que usted vea este video, que sabemos que usted ha escuchado de este tema en otros canales. Nosotros venimos a hacer réplica de lo que quizá usted ha escuchado en otro canal. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera especial. Modesta enseñanza, siempre a su orden, para estar cualquier verdad, debate bíblico por las Escrituras. Me encanta, amén, hablar de las Escrituras. Lo único conmigo es, como usted sabe, muchas veces yo hablo duro, no es que estoy enojado, es de mi forma, y que me gusta mucho la Biblia. Me gusta siempre utilizar mucho la Biblia. En cada enseñanza que usted ve, que yo participe, usted puede decir que se va a leer la Biblia.
soy muy lector, amén. Y estamos aquí, amén. Sabemos que es un tema que muchas personas, muchas veces cuando lo damos, a mí me hiere mucho porque yo veo tantas personas, ¿verdad?, que han dejado su familia, hoy tienen otra, tienen hijos, están casados, la salvación se pone un poco más difícil. Después que usted se casó, abandonó su hogar, hoy tiene otra pareja y sabemos que hay millones de personas en esa condición. Siempre esta clase de enseñanza, cuando se habla, amén, sea que dé uno una postura de una manera y otro la da de otra manera, siempre trae turbación a alguna persona, porque imagínense, después que usted está, ¿verdad?, usted que se casó en el Evangelio, fuera del Evangelio, y después que ya usted se separó, sea porque su pareja fue tóxica o por cualquier situación, y ahora usted esté viviendo con otra pareja en la cual usted se siente cómodo, y que ahora, ¿verdad?, de repente usted vea por la Biblia que esa pareja que usted está viviendo no es suya porque usted se casó con esa persona, y la Biblia dice que hasta que la muerte lo separe. Amén. Entonces ahora usted se turba y diga, wow, pero con este que yo me siento bien. Aunque yo me casé con aquel, con este que me siento bien. Pero entonces está lo que se llama la salvación. Y de ahí vamos a estar hablando. Cada cual va a dar, ¿verdad?, su postura. Cada cual va a explicar. Lo vamos a escuchar. Cada cual nos vamos a escuchar uno con otro. Amén. Así para es. que usted, ¿verdad?, sea edificado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Perfecto, amén, gloria al Señor. Pues iniciamos inmediatamente. Y es el tema que vamos a centrar en este programa, el tema del recasamiento. Bien, entonces, pregunta al aire, la postura de usted, querido, del Señor, inicio con usted. ¿Cuál es su postura acerca del recasamiento? Amén, gracias. En breve la voy a abordar. Bueno, yo creo, lo primero que quiero decir es que no he venido a promover el divorcio, ya que Dios ve el matrimonio como un vínculo santo, sagrado, algo que Él mismo estableció. De manera que el objetivo de estar acá no es para promover el divorcio, Amén. ya que la Escritura dice que dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposo y no será una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora bien, yo me motivé a venir acá y agradezco la invitación, porque hay dos causales o cláusulas que la palabra de Dios nos da para un divorcio y nuevo casamiento, donde no es el hombre quien separa, sino Dios mismo. Por eso vuelvo y reitero, la Escritura dice que lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, pero es el hombre que no debe de separar lo que Dios ha unido. Ahora bien, tenemos por ejemplo Mateo capítulo 19, donde dice salvo por fornicación, donde allí se le hace una pregunta a Jesús, se le abordan, los fariseos lo abordan y le hacen una pregunta: ¿es lícito repudiar a vuestras mujeres por cualquier causa? Es la pregunta. Debemos de ver el contexto en el cual se le está preguntando. Obviamente, si ponemos asunto al contexto, vamos a ver que le están haciendo una pregunta acerca del divorcio y le están haciendo una pregunta de personas casadas. No le están preguntando de personas que están en desposorio ni que están en un compromiso, como se ha malentendido y como se ha televisado durante muchos años. Y creo que por eso se ha condenado muchísimas personas y han juzgado mal este caso, porque no han puesto asunto al contexto en el cual se le hace la pregunta al Maestro Jesús: ¿es lícito repudiar a vuestras mujeres por cualquier causa? Y le están citando Deuteronomio capítulo 24, donde Moisés había dado carta de divorcio por la dureza del corazón de los hombres. Entonces, los fariseos citan Deuteronomio capítulo 24 para tentar a Jesús, para poner al pueblo en contra de Jesús con la respuesta que él le iba a dar. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús habían dos grandes pensamientos o escuelas teológicas, que era Shammai y Hillel. ¿Qué pasa? La escuela de Shammai era más conservadora y decía que solamente por muerte había un nuevo matrimonio, mientras que la escuela de Hillel era popular, era liberal, que era por cualquier causa, como ya Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 24. ¿Qué sucede? Que Jesús ni se pone ni de acuerdo con la escuela de Hillel ni de Shammai, sino que Jesús, para preservar a las mujeres, Jesús dice que el que se casa, a no ser por causa de fornicación, y la palabra que Cristo usa es porneia, que quiere decir infidelidad. Eso es, no está hablando de relaciones antes del matrimonio.
relaciones ilegales o ilegítimas. Está hablando de dos personas casadas, y cuando usa la palabra fornicación, la palabra allí en griego es porneia, que quiere decir infidelidad. Y porneia incluye incesto, como lo vemos en Corintios capítulo 5, donde dice el apóstol Pablo que se ve tal fornicación, o se escucha tal fornicación entre vosotros, que los hijos toman la esposa de su padre. Ese pecado se llama incesto, pero Pablo no le llama así. Pablo dice tal fornicación, porque usa la palabra que Cristo usa en Mateo capítulo 19, que es porneia. Y porneia tiene esos sinónimos: infidelidad, incesto, prostitución, relaciones ilegales. De manera que Cristo, ya para concluir con mi exposición o mi postura, Cristo lo que hace es que da una cláusula y una sola excepción, para que lo entiendan mejor, que es salvo por infidelidad. Es la única manera. ¿Por qué? Porque los hombres tomaban sus esposas y un periodo de tiempo, 3-6 meses, algo así, si la mujer cocinaba mal, si la mujer encontraban cualquier cosa indecente en ella, la desprotegían, le entregaban una carta de divorcio en su mano, la despedían de su casa. ¿Y qué sucede? Que ellos volvían a casarse y ella también. Entonces, ¿qué sucedía en ese caso? Las mujeres quedaban desprotegidas por el abuso que tenían continuamente los hombres, porque habían adoptado un principio no bíblico del que le dio Moisés, de repudiar a vuestras mujeres o divorciarse por cualquier causa, donde Dios había establecido que el matrimonio es un vínculo santo y sagrado. Y esa es mi postura. Perfecto. Amado del Altísimo, por favor. Amén. Mire, entiendo la postura del ministro, pero si nos vamos a donde el mismo Jesús está hablando, Jesús le dice que al principio no fue así. El punto de partida que Cristo toma es los primeros matrimonios, Adán y Eva. Excelente. Dios estableció el matrimonio. Y podemos analizar, haciendo una exégesis de acá, de que como Dios estableció el matrimonio, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y en lo que nosotros hemos podido estudiar en esta parte, es que, por ejemplo, el matrimonio es lo que se parece o se asemeja a la relación de Dios con el hombre. Amén. ¿En qué sentido? Cuando decimos, amado, que a no ser salvo por fornicación, yo lo que quiero preguntarte a ti, si en el matrimonio, si dos personas casadas adulteran o fornican, porque en el matrimonio no puede haber fornicación, es el adulterio. ¿Me doy a entender? Entonces, según el contexto histórico, que tú dices que eso es una mala interpretación, era que ellos duraban un año, ¿me entienden? En lo que es en el compromiso. Si luego que la persona se casaba, encontraba que la persona había cometido una relación sexual ilícita, porque era ilícito mientras ella estaba comprometida, ahí era como que le vendían un sueño, porque le vendían un sueño de que la muchacha era virgen. Y de repente cuando el hombre iba al lecho le encontraba que lo engañaban. Ahí es que dice, pues entonces, porque también hay estudios de que se le presentaba como una sábana. Si aparecía manchada, era que la persona, bueno, era virgen. Y si no aparecía manchada, pues la persona tenía ya. Por eso es que José en ningún momento se acuesta con María para salvaguardar esa parte. Entonces, la palabra fornicación, bien claro como dice, tiene varios significados. De donde se toma la palabra porneia, también se toma la palabra pornografía. Tú sabes que una pornografía es cuando tú tienes relaciones sexuales con varias personas. Es una relación sexual ilícita, pero sabemos que tú le das la interpretación de infidelidad porque es lo que va acotejado a la defensa tuya. Pero sabemos que fornicación es una relación sexual ilícita antes del matrimonio, porque en el matrimonio no está la fornicación, lo que está es el adulterio, porque cuando dos personas casadas, una de las partes caen en pecado con alguien que no se casó, no te castigan por fornicario, te castigan por adúltero. ¿Me doy a entender? Entonces,
el punto es, amado, que como también tú dijiste, que habían dos doctrinas, una de la parte más conservadora y otra de la parte más liberal, y Cristo dice, al principio no fue así como ninguna de las dos partes que se están presentando, porque al principio Dios estableció fue un solo matrimonio. Si nos vamos también, la Biblia habla, un pacto, aunque haya sido de hombre, no puede ser quebrantado. Aunque el juez, supongamos que no es cristiano, hay algo que avala y dice que tenemos que respetar las leyes terrenales. Por lo tanto, cuando usted se para ante un juez y usted jura, o usted se compromete que en la buena y en la mala, hasta que la muerte los separe, acuérdese que para ese tiempo no había los avances de ahora, y gracias a Dios que existen estos avances, porque si nosotros decimos que una infidelidad es motivo para usted repudiar a su esposa, la iglesia entera tuviera un descontrol. Porque lo que cualquiera dijera, bueno, como yo le puedo dar carta de divorcio, ella me puede dar a mí, ya yo no la quiero a ella porque la tipa no se ve bien, la tipa es un tinaco, un tanque de gas, pues lo que yo voy a hacer es que al amante le voy a decir, vamos para la cabaña, y a propósito voy a hacer que ella lo sepa, para que ella me dé carta de divorcio. Entonces ahí ya no hay compromiso. No pudiéramos traer esta enseñanza bajo el nivel de maldad que está teniendo el pueblo, que aún teniendo esas restricciones, pues lo están haciendo así. Amén. Aún habiendo esas restricciones, pues lo están haciendo así. Personas, mi hermano, abandonando a su esposa, aún ellos siendo lo que faltaron, aún la esposa queriendo vivir con ellos, aún siendo ellos que le faltaron, pues ellos están, amados, divorciándose. Y la Biblia, amado, dice que es hasta que la muerte los separe. Dice que según Romanos capítulo 7, aunque muchas personas le quieren dar otra interpretación a esto, cuando usted está haciendo el pacto, que dice hasta que la muerte los separe, no hasta que los cuernos los separe, y disculpe la palabra, no hasta que la infidelidad los separe, es hasta que la muerte los separe. Ahora tú expresas y dices que solamente Dios lo divide. Entonces, ¿cómo es que Dios se contradice? Dios lo unió. Dios une a la pastora con el pastor modesto. Entonces, por una infidelidad, Dios lo desune. Entonces, lo que me está dando a entender entonces que cuando nosotros le somos infieles a Dios, Dios nos abandona, Dios nos vuelve entonces a conciliar con nosotros. Así como Él toma la parábola o la metáfora o la analogía con el profeta Oseas, que toma una mujer adúltera, era para traerle un mensaje al pueblo de que así como adulteraban con otros dioses, Dios le está diciendo, aunque ustedes a mí me sean infiel, yo estoy aquí, yo lo perdono. Si Dios es capaz de perdonar, Dios tiene que instar al que carga su gloria, al que carga a Dios, tiene que perdonar a su esposa. Porque el punto es perdonarla. No dije que en el porque si esto se basara a que por una infidelidad, amado, aquí hubiera un descontrol total en el evangelio. Y yo sé que con esto posiblemente hay personas que con el video se sienten lastimadas. Yo independientemente, yo respeto la decisión de cada quien. Yo no condeno a nadie. Ahora la Biblia es que condena. Aunque otros quieren interpretarlo para acomodarlo a su situación, y esos son problemas de ellos. Esa es mi postura hasta ahora, esa es mi postura. Y yo le pido a Dios nunca en mi vida cambiar esta postura. Aunque la postura en determinado momento, yo solamente puedo decir, Dios a mí que me libre. Dios que me libre. Por eso es que usted tiene que pensar bien o no pensar, orarle bien a Dios antes de casarse. Que aún los matrimonios siendo de Dios tienen dificultad, tienen batalla. A mí me han llegado matrimonios en los que han habido infidelidad y yo he tenido que ser el pacificador. Perdónalo, que tú tienes 5 muchachos con el pan de te va a ir. Tienes que perdonarlo. Y el hombre dice, no, que me voy. Digo, no, perdónalo. Y hoy en día están junto a la gloria de Dios, aunque no todos corren con ese riesgo. Hay personas que insisten, pastora, porque realmente que ya no le llama la atención con la que dijo en un principio, te voy a amar hasta la muerte. Entonces, esta enseñanza trae consigo malicia, conociendo, mi hermano, la maldad del hombre de este 2023, mi hermano. Eso trae malicia. La gente se agarra de ahí para ellos a propósito ser infiel a la mujer, para que ellos tengan abierto una razón para ellos repudiar o para que la mujer los repudie a ellos. Tremendo. Muy bien.
Dios le bendiga. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Amén. A mí me gustó. Yo dije que siempre me gusta leer. Me voy a basarme, pastora, por favor. Usted me lo puede buscar para leerlo. Yo quiero poner la diferencia entre lo que es adulterio y fornicación, porque son dos palabras diferentes. Por ejemplo, la Biblia habla y los adúlteros y los fornicarios. O sea, va a entender Si fuera lo mismo. que, claro, que no hay una separación. Ahora, vámonos en el área de adulterio, por favor. Vamos a buscar Deuteronomio 22 al 24. En el área de adulterio. Luego entonces vamos a... Deuteronomio 22-24. Y 22 al 24. Voy a dar mi postura por la Biblia, que siempre... 22, ¿verdad? Sí. Bien. Padre y Espíritu Santo. Amén. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. O sea, aquí está hablando que el adulterio, estamos hablando de adulterio. Está hablando de los que se unen con cualquier mujer, estamos hablando de la gente casada que se unió a otra pareja. Por ejemplo, si yo encuentro a mi esposa, Dios me guarde, con otro hombre, en la ley está escrito que a los dos había que matar. Indiscutiblemente aquí no está hablando que le vamos a dar una oportunidad. Ahora bien, Levítico 20:10, por favor, perdón, 20:10. ¿Ya leyó hasta el 24? No, mi amor. Sí, leo hasta el 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno, repito, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal del medio de Algo que hablo acá. Cuando la palabra habla de desposada, se refiere a recién casada, pero todavía sin tocar la pareja. En Israel se utilizaba que si una persona, no es diferente a nosotros los dominicanos o a los gentiles, que nos casamos esa misma noche, tenemos que comer. En Israel no, en Israel podía durar 1 mes, 2 meses y hasta meses sin tocar a un recién casado. La palabra desposada significa recién casado aún sin tocarla. Ahora bien, aquí hay un caso también de una mujer recién casada que todavía no ha vivido con el esposo y hubo una violación. En esta violación la mujer no gritó, no voció. Al no vociar significa que le interesó o le gustó. Se dieron cuenta, entonces a los dos hay que matarlo. A ella, ¿por qué hay que matarla si fue una violación? Porque no gritó, no voció. Ella tenía que vociar para que se den cuenta que es una violación. Y a él, por ponerla en descrédito. Termíname con el 24. Ya, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos aquí que el adulterio o la relación ilícita lo que le habla es muerte. Levítico 20, porque es una entrada que estoy haciendo, una entrada para luego, ¿verdad? En la próxima etapa que me toque sigo explicando. 20:10. Dice el verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente será muerto. O sea que solamente la muerte. El adulterio, cuando le habla de adulterio, es que una pareja viva con la otra pareja, habla completamente de muerte. No estamos todavía en el área de fornicación, estamos en el área de adulterio. Cada vez que la Biblia habla de adulterio, lo que hay es problemas y dificultades. Dice, y los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego. Yo quiero agarrar también otra lectura más, que es la de 19, que es mi introducción, Mateo 19. Amén. Quiero hablarle ahora de lo que es la fornicación, porque también en Israel se utiliza también la palabra fornicación. La palabra fornicación se usa en diferentes áreas. Amén. Cuando una pareja está viviendo sin casarse, pues está viviendo fornicación porque todavía no se ha unido en matrimonio. Se utiliza acá esa palabra, fornicación, porque está viviendo en unión libre. Tiene que casarse para salir de lo que es la fornicación. Ya cuando una pareja está casada ya no se habla de fornicación, sino que se habla de ¿qué? De adulterio. Si comete cualquier cosa, es adulterio. O sea, una persona que comete una falla después de estar casado, comete 2 pecados capitales. Adulterio y fornicación, cuando lo meten en un jugo para hacer una batida, da el mismo sabor. Da inmundicia, da inmoralidad y da completamente lo que se llama adulterio o fornicación. Es la misma cosa, es el mismo sabor, perdón. El mismo sabor. Tienen el mismo sabor para mí. Ahora, pastora, por favor, en Mateo 19, que aquí que entro ya a lo que es mi desarrollo. Verso
3 en adelante. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, Tentándole y diciéndole, sigue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? sigue. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús le citó el mandamiento original, le citó el primer matrimonio, le citó a Adán y Eva, el matrimonio que hizo Adán, que será llamada varona, porque varón inclusive lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Jesús le está hablando del principio, que el principio no fue así. Ahora, la palabra que le hablan es para tentarle, porque hay un desorden en Israel. Ya los hombres están abandonando a las mujeres de cualquier cosa, como decía el varón ahorita, ya está gorda, o cualquier cosa ilícita, de una vez otra mujer más. No, el matrimonio es bien delicado desde el principio. A ver, continúe, pastor, que quiero llegar a donde quiero llegar. En mi tiempo, cuando ya usted vea que es mi tiempo, entonces yo le doy para que la persona, para que me den el otro tiempo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán Una sola carne. Sigue. Así que no son ya más dos, Sino sino un una solo. sola carne. Por tanto, Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ningún hombre lo separa. Ya hay un problema. Ya con esta palabra aquí hay un problema. Por tanto, lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Está hablando que el matrimonio, mira, el matrimonio no tiene que ver ni con que yo me casé en el mundo, que yo ahora aquí el matrimonio es una palabra absoluta para toda la humanidad, dada por Dios. Por eso usted y yo tenemos que irnos a casarnos al juez civil, donde se casan los impíos, nos casamos nosotros, porque está dada a la Constitución y todo el mundo tiene que ir a casarse. Entonces, el matrimonio es algo bien delicado, es dos personas unidas en una sola carne como uno. Por eso allá no manda suegra, no manda suegro, no manda papá, no manda mamá, ya los dos son uno solo. Y eso es hasta que la muerte los separe. Terminen, pastora, terminen. Le dijeron, porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces, ¿por qué Moisés, que Moisés habló con Dios cuando sucedió ese problema, y Jehová le dio el permiso para que llegara a lo que el divorcio? Ahora, ¿por qué ellos le dicen ahora, le tiran porque para tentarle? Moisés, el que trajo la ley, el que trajo la palabra, ahora nos mandó a nosotros a repudiarla. ¿Por qué Moisés? Ahora continúe. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras Permitió mujeres. que significa que dio un permiso, no que un mandamiento, sino un permiso. Por vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió, pero Jesús refuta y dice, no, al principio no fue así. Ahora a mí me gusta lo que Jesús quiere solucionar, porque hay un problema. Al ver un problema, Jesús quiere solucionar, como Jesús viene para eso. Mira lo que dice Jesús. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, También. Ahora, mi pregunta es, si Jesús dice aquí, salvo por causa de fornicación, y dice entonces que está bien, la mujer o el hombre cometió la fornicación en el adulterio, fornicó con otra persona. Ahora, ¿por qué dice Jesús que también la repudiada y el que se casa con la repudiada, o que se casa con el que repudia, comete adulterio? Aquí hay un problema. A ver, está bien, mira lo que la fornicación está en Mateo 24, 1 y 2. Por favor, búscamelo. 24. Aquí que habla de lo que es salvo por causa de fornicación. Jesús le citó esta Biblia, le citó este verso bíblico. Porque hay ¿Cuál texto? el 24, 1 y 2. Ok, búscalo. 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y Ustedes, se iba- perdón, Deuteronomio, perdón. Ah. 24, 1 y 2. Ahora sí. Deuteronomio 24, 1 y 2. Aquí yo quiero meter lo que es la fornicación. 1 y 2. Sí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, Ajá. si no le agradare Sí. por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano Ok. y la despedirá de su casa. Ok, aquí se metió algo. Si usted ahora mismo está con una joven y la joven le dice a usted que ella es virgen, es aquí que está la palabra salvo por fornicación, nada más te lo va a encontrar ahí en este versículo. Y usted se casa con esa joven le ha dicho a usted que ella es virgen. Por eso en Israel iban después que estas personas se casaban, y las parejas iban, agarraba donde estaba el que se casó. Si después cuando se casaran, la mujer le llegara, dije que ahora, dije que ya es mujer, había que devolver, esa mujer podía devolverse, esa mujer le podía dar carta de divorcio porque hubo un engaño. Esta mujer utilizó
un engaño para casarse con ese hombre, diciendo que ella era virgen. Cuando la palabra dice algo indecente, que está ahí, está hablando específicamente a la fornicación. Se refiere a que esa mujer fornicó, porque era una mujer recién desposada, o sea, está recién casada. El hombre llega a ella y cuando se llega se encuentra la sorpresa de que esta mujer ahora ya no es virgen. Entonces dice que podía darle ahí, incluso más para abajo, ahí mismo, el 3 y el 4, dice, el mismo 24, que el hombre podía dejar a la mujer. Y si el hombre también quería quedarse con ella y aceptara ya, porque después que ya la aceptara, después que el hombre acepta a esa mujer, aunque esa mujer haya fornicado y ya la aprobó, ya tiene que quedarse con ella hasta que la muerte lo separe. Tiene que ser al principio, la misma noche que él vivió con ella, que se dio cuenta que esa mujer le fue infiel, o esa mujer ya no era mujer, sino que fornicó antes en la relación y él no lo sabía y ella le habló mentira. Sí puede despacharle. Si él consiste porque le gusta a su mujer y quedarse con ella, ya luego de un tiempo ya no vale el salvo por fornicación, sino que ya se acotejó a ella. Entonces dice la Biblia que después que ya la echa o la saca de ese matrimonio, la bota, la mujer puede casarse con quien él quiera, con quien ella quiera, y luego él, si él siente atracción por esa mujer y quisiera casarse con ella nuevamente, no va a poder. Tenía que aceptarla en el instante ya, porque ya se vería como una deshonra. O sea que el hombre, en la palabra salvo por fornicación, se utiliza a los recién casados, no al adulterio. La palabra adulterio es una y en la fornicación le habla otra. La fornicación tiene acceso por Dios en Israel, de que podía, ya, eso era, para mí era antes, porque a los gentiles se le habla otra cosa. A nosotros los gentiles se nos habla tajante en cuanto a lo que es. Ahora bien, aquí, esa comprobación, pastor, está en Mateo capítulo 1, ¿verdad? 18 al 20, está esa palabra, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál palabra? La palabra de salvo por fornicación, o sea, la palabra desposada. Ok, entonces José. Y José y María, que Sí, ok. José no la apedrea porque el objetivo era, a Jesús vinieron aquí en la gracia y le dijeron, a esta mujer hay que matarla. Vamos, le dice, una mujer, le trajeron una mujer, me trató. Yo tengo una pregunta caliente. Sí, también, ahora Sí. mismo. Después de mi Sí, intervención. sí. Dale. Sí, claro, para irnos en la regla. Yo voy a esperar que me diga Sí. otra cosa. Le traen una mujer en pleno acto de adulterio a Jesús. También para tentarlo. Eso está en San Juan 8, ¿verdad? Y le dicen, esta mujer fue encontrada. O sea, no le dicen en fornicación. Esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y la ley nos manda a nosotros que esta mujer hay que apedrearla. La ley dice, ahí no dice que dejarla, porque si yo que nos dice hay que apedrearla, dice la ley. Porque él está hablando completamente del adulterio. Ahora Jesús, usted sabe la historia, que no quiero resumir, porque si voy a gastar tiempo yo solo, empieza pam, a escribir. Luego, al fin, lo que me gustó es que Jesús le da un chance, como Jesús viene a darle una oportunidad, y Jesús le dice, para resumen, le dice, ok, ¿dónde están los que te condenan? Jesús se puso a escribir, dijo que usted te libre de pecado, tiene la primera piedra, no hay problema. Lo que me gustó fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo claramente, vete y no peques más. O sea, ¿dónde está ninguno? Ni yo te condeno, pero vete, no sigas fornicando, no sigas adulterando, no sigas cometiendo ese hecho, te voy a dar chance. No vuelvas a hacerlo para que no te venga algo peor. Juan el Bautista, a la gracia, por eso le costó la cabeza, le dijo a Herodes, no te es lícito. O sea, eso estamos hablando de un matrimonio impío, un matrimonio que Herodías dejó a Felipe allá en el reinado del sur, se metió al reinado del norte, se agarró el hombre, se metió a vivir con él. Y Juan el Bautista, que estaba predicando lo más contento, lo más tranquilo, lo más bien, gente impía, porque son impías, no estamos hablando del evangelio, no estamos hablando de gente que tenía la ley, que eran romanos, gente completamente impía. Le dice, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y eso le costó que le moche en la cabeza, porque Herodías le cogió odio. Y en una manifestación de Salomé, esa metrecita que brincó, cuando le consultó la hija a la madre, lo primero que le dije, móchale la cabeza, ese hombre me tiene alto con esos mandamientos, con esa palabra. Amén. Quiero la cabeza de ese hombre, que no me gusta que me retrujen en la cara, porque ese hombre a mí me gusta. Hello, ¿me está entendiendo? Ahora bien, para entregarle, varón, porque ya, ¿verdad? Estoy un poquito pasado, pero quiero dar casi todo, porque si no me... No. Deje por Lo que ahorita. tenemos es como 40 minutos, creo que fue que nos dieron. Sí, Ande, deje pastor, por ahorita. ahora bien, tú me haces una pregunta y yo le paso. Dame la pregunta. Pero para después dejar de mi intervención. No, dejan, si sí, usted no me da permiso, no hay problema. Ese es el tiempo suyo. Sí. No es que no le dé permiso. Disculpen. Bueno, ambos a la hora de... Antes de todo, perdón, amado, comparte este video. Estamos debatiendo el punto, no debatiendo, un conversatorio expresando nuestra postura acerca de lo que es el recasamiento
y lo que es el adulterio, amén. Según el ojo bíblico, tenemos nuestro hermano evangelista Anthony Berroa, la pastora Luciana Modesto Enseñanza y su servidor acá. Estamos, gloria al Señor, con la finalidad de que usted tenga una aclaración mayor posible en cuanto a este tema que ha traído tanta confusión y tanta problemática en diferentes movimientos religiosos. Amén. Así que vamos a dejar que nuestro hermano, para que con su oportunidad que preste atención al ministro. Gracias. Bien, le comentaba que ambos a la hora de exponer su posición refutaron y no se enfocaron en expresar simplemente su posición. Ahora me toca a mí el tiempo de refutamiento, ¿verdad? Creo que eso sería justo. Sí. Bien, voy a empezar por el ministro. Usted citó el caso de Jesús con la mujer que encontraron en adulterio. En ese caso encontramos que cuando le llevan a la mujer lo están tentando porque la ley demandaba que había que llevarlo a ambos. Sí, claro, correcto. Al hombre que estaba adulterando con la mujer y también a la mujer. Sí. Entonces ellos no hicieron eso. Ellos Claro. violaron la ley, llevándola solamente a ellos para ver si Jesús violaba la ley y decir sí, apedréenlo. Por eso que Jesús extiende su misericordia. O sea, una pregunta. Ok. O sea, ellos le están citando lo que es el mandamiento de que los dos, pero ellos nada más llevaron Pero uno. mal. Ahora, pero la palabra que le llevan acá, lo que ellos hacen la pregunta es por el adulterio. Sí, la pero- encontramos, o sea, que nosotros estamos basados específicamente al adulterio. Exacto. No, Si el no adulterio estoy es- refutando eso. Lo que estoy refutando es o afirmando de que ellos querían tentar a Jesús Claro. solamente llevándola a ella. Sí. ¿Entiendes? Si lo llevan a los dos, obligatoriamente la ley demandaba muerte. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que Jesús extiende su mano de misericordia hacia ella y le dice que no pecara más, porque la ley, la voluntad de Dios no es que el creyente o el cristiano peque, jamás en la vida. Ahora bien, mi postura está afianzada en las escrituras, no es que yo me estoy inventando una postura nueva. De hecho, esta postura nueva no es nueva, viene desde la Reforma Protestante. Martín Lutero le escribió a los romanitas, que son los católicos, que afirmaban que solamente por muerte podían casarse, y Martín Lutero le refutó diciendo que no, que habían dos cláusulas o excepciones, que era por el caso de fornicación, la palabra que Jesús dijo, como le dije anteriormente, fue por ley e infidelidad. No está hablando de relaciones antes del matrimonio, porque no está hablando de un caso de posorio, está hablando ¿Cuál de- es la otra cláusula? Disculpa, si la voy a expresar ahora. Está hablando de un caso de personas casadas. Y vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 24, donde usted decía de que esa cosa indecente era que no era virgen. No está hablando de eso. La cosa indecente a la que hacía referencia era si la mujer no sabía cocinar, si la mujer fregaba mano, si la mujer no se peinaba. Eso era un motivo, según la escuela teológica de Giles y según lo que Moisés le dio al pueblo de Israel, era más que suficiente para el mismo hombre escribirle una carta que no tiene que escribir ni a ningún estado, sino que ellos mismos con su puño y letra le hacían una carta, y lo van a decir ahí, con puño y letra se le entregaban a la esposa en su mano y despedida de su casa, ella podía casarse y él también. Salvo por acá, pero escúchame, Disculpe, no, pero déjame explicarte algo, porque hay algo que yo no te expliqué. Es como referente a No, pero no, refútame te voy a- ahorita, no, déjame- pero es que va ahí mismo, pero escúchame, no es para interrumpirte tu Ok. estudio, sino que no lo leí. El libro de esa confirmación está, cuando me toque, está en el libro de Mateo, no lo leí, no fue que no lo leí. Sí, porque míreme, ese pasaje de Deuteronomio capítulo 24 es un contexto lejano de Mateo 19, porque lo que los fariseos hacen es citarle a Cristo las escrituras, le están citando Deuteronomio 24 por cualquier causa. Jesús no va de acuerdo con el matrimonio, o mejor dicho, por el recasamiento por cualquier causa. Por ejemplo, y voy a abordar un poquito ahí, hay personas que quieren divorciarse y casarse nuevamente porque el marido la maltrata. La Biblia no da permiso para eso. No encontramos la escritura afirmando tal cosa. Ahora bien, una mujer que está siendo maltratada por su esposo puede separarse, porque no va a dejar que el marido la mate o que mate a sus hijos. Ella tiene que preservar su vida y la de sus hijos, y puede separarse. Lo que ella no puede es volver a casarse, porque la escritura en ese caso no da una excepción. Ahora yo vengo mi posición. Exacto. Se afianza, se afirma sobre la excepción que Jesús da. Dice, salvo o excepto por porneia, fornicación. Y la palabra allí no es relaciones legítimas o antes del matrimonio. Está hablando de infidelidad directamente.
¿Y cómo sabemos que es de infidelidad? Por la palabra griega que usó. Recuerde que la Septuaginta existió 2 siglos antes de Cristo, 2 siglos antes, y de hecho fue la versión. Claro que por infidelidad, estamos de acuerdo que por infidelidad, Exacto. pero la fornicación cae, como tú dices, en el 24, hablando ahí a los recién casados, porque te dice a la desposada, y la palabra tú la buscas, y la palabra desposada significa recién casada, o sea que le cae a la recién casada. Sí, pero que a no los mujeres. utiliza ni en Deuteronomio 24, que lo vamos a ver, la amada le va a dar lectura ahora, ni en Mateo 19 nunca usa la palabra desposada. Usa la usa en palabra Mateo, repudio, perdón, que significa Mateo divorcio. 24, 1 y 2, usa la palabra recién casado, desposada. 24, usted Claro. quiere decir Mateo 1. Perdón, Pero es un caso aparte. No, y también, Aparte al tema del cual estamos hablando, es decir, el caso de María y José, es muy diferente al caso de Mateo capítulo 19. Y eso Porque lo no- podemos ver a la luz de la palabra. porque claro. no te lo he enlazado todavía, es que estamos hablando, cuando Jesús dijo, porque estamos para que no se vaya, Ok. cuando Jesús dijo, en el libro de Mateo 19, dice, salvo por causa de fornicación, Exacto, se de une a fidelidad. Mateo, se une a Deuteronomio, capítulo 24, 1 y 2. Excelente, eso es Eso un hay un paralelismo. Ahora bien, la palabra que une a Mateo 1 es la palabra que dice desposada. O sea, la palabra desposada tú tienes que buscarla. ¿Qué significa? Recién casada, aún sin tocarse. Es la palabra. Tú puedes buscar la palabra desposada y te vas a dar cuenta que es una mujer que está recién casada, que es virgen. Sí, yo y que manejo tiene- ese tema y sé a qué se refiere. Entonces, específicamente no le habla a las adúlteras, le está hablando a las recién casadas, a las recién desposadas. Pero Es lo que está es hablando. que eso ya lo está argumentando usted. No, no. Disculpe. Eso lo está argumentando usted, no la escritura, porque ni Mateo 19, les reitero, ni Mateo 19 ni Deuteronomio 24 hablan de desposado. Están hablando de personas hermano, vuelvo y casadas. repito, Disculpe, de matrimonio. Es Por que eso la- encontramos. Escúchame que tú tienes un error que cuando te Vamos. digo, en Mateo 19, yo te dije, utilicé la palabra salvo por fornicación, Ajá. que Jesús dijo. ¿Qué es infidelidad? Ahora, esto nos cita rápidamente a Deuteronomio 24. Exacto. 1 y 2. ¿Qué- Ahora, cuando llega a Deuteronomio 24, 1 y 2, te usa la palabra que, desposada. Ahora, la palabra desposada significa recién casada. Inmediatamente te enlaza con Mateo 1, con María, que dice que tenía una mujer, José tenía una mujer específicamente recién desposado. María estaba desposada con José. O sea, significa que todavía no se hubiera llegado. Ahora, cuando José va al de María, o va a llegar al de María, María está embarazada. Dice la Biblia que como era justo, y sabiendo, porque si es adulterio a María, lo que Sí, había sí, que yo conozco el entrar, caso. a María y a José había que Y entrar. José era justo. Perdón, a María había que entrar la pedra. Claro, Entonces, sí, ahora, sí, para salvaguardarlo, es para salvaguardar, Porque era no justo. para entrar a la pedra. Dice porque era justo la Sí, escritura. claro, está bien, correcto. Ahora bien, no dice para entrar a la pedra, sino para despacharla. Exacto. Porque José sabía Quiso que dejarla si ella, secretamente. claramente, que si ella salió embarazada, específicamente, No era de él. o fornicó, no era de él. Pero Entonces, él lo hace secretamente porque el ángel trató con él. Que Sí, si el ángel no trata con El él, ángel trató con él porque él estaba pensando dejarla secretamente. Dejarla secretamente. Pero ya Dios conocía el pensamiento de él. Ahora bien, hay que entender algo para que seamos claros y Sí, concisos. pero déjame terminarte para que tú Ok. entiendas, para que puedas hablarme directamente. Ahora, Bien. lo que yo te quise decir, yo como no leí esa lectura ahorita, lo que te quise explicar es claramente que la palabra desposada no significa que tiene mucho tiempo de casado, sino siempre se utiliza Eso, a los totalmente que de están acuerdo. recién casados. Totalmente de Ahora, acuerdo. cuando José va a llegar a María, se encuentra que la mujer ya cometió para él, sin el ángel En su hablando. humanidad, En sí. su humanidad ya. Entonces, ¿qué dice él? A esta mujer, si esta mujer hubiese cometido adulterio, le va a acontecer lo que leímos en Deuteronomio 22. Había que matar a esa mujer, quien sea, porque esta mujer salió embarazada sin vivir conmigo, indiscutiblemente. Ahora, dice que era justo y prefirió Dejarla secretamente. concretar el libro de Deuteronomio 24:1, que podía darle carta, quería dejarla secretamente para que ni siquiera caigan de crédito, pero podía, ahí no había que apedrearla. Exacto. ¿Por qué? Porque fue recién casada. O sea, ahí no se mienta como adulterio. No, Ahí no como se algo, consumió. claro, ahí se habla como algo indecente o indebido que ella cometió antes. Él podía despacharla. De la otra manera había que apedrearla, dice la ley. La ley dice que había que apedrearlo a ambos. O sea, por eso yo te hice un enlace con la palabra desposorio o desposada. La palabra desposada te hace un enlace con Mateo 1, y te hace enlace con Deuteronomio
24, 1 y 2. Por eso es que tú dijiste que no hay nada que ver, si tiene que ver. Ahora, de que yo no te lo expliqué con amplitud, pero sí hace un enlace, porque la palabra desposada es nada más, la fornicación le cae a los recién casados. Bueno, lo que creo Pero es- ya continúa, ya era para esa Lo que quería decir es lo siguiente, hay dos formas de uno estudiar la escritura. Hay personas que hacen alegoría, que agarran y van con un concepto al texto y ponen al texto a decir lo que el texto no está diciendo. Ajá. Hay otras personas que hacen un exégesis del texto, que extraen lo que su escritor original está diciendo, a quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo. Tenemos que entender que cada libro de la Biblia fue inspirado por Dios y por ende tenemos que utilizar lo que es la gramática. La Biblia está totalmente llena de gramática. Ah. Entonces, si Figura observamos, retórica. exacto, si entendemos el contexto, por ejemplo, en Deuteronomio 24 no aparece la palabra desposada, no existe tal cosa. Y lo vamos a leer ahora, ella la va a dar lectura. Bien, ahí encontramos en ese pasaje, como le decía ahorita, donde dice que cuando el hombre encontraba cosas indecentes, que no era que había perdido su virginidad, eso es un caso anterior que ya Moisés había corregido, donde la mujer, si en ese caso sí podía, claro, el hombre podía divorciarse, y si la mujer lo gritaba también la apedreaban, etcétera, como el ministro estaba explicando. Esos son casos aparte. Esos son mandamientos. Sí, Cuando sí, dice pero estoy casos diciendo aparte, casos aparte Ya. de Deuteronomio capítulo 24 y de Mateo capítulo 19. Porque no aparece la palabra desposada para avalar que esa postura está defendiendo... De enviarle la carta, según No, lo que no, usted... no. Lo que quiero ha dicho es, por ejemplo, la postura tuya es que ahí en Mateo capítulo 19 Jesús está hablando, se habla por fornicación, es decir, en personas que se casaron, que la mujer dijo que era una doncella que no había sido tocada, ¿verdad? Y cuando llegan a la hora de la intimidad, el hombre se da cuenta que no era virgen, entonces ahí es algo por fornicación. La escritura no enseña tal cosa. Jesús no está hablando de personas desposadas, Jesús está hablando de personas ya casadas, que ya han consumido un matrimonio, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 24, porque recuerda que allí habla de varios ejemplos, varios casos. Dice que si un hombre tomare mujer y no le agradare por hallar en ella cosa indecente, como la que ya le expliqué, que era si cocinaba mal o si se vestía mal, etc. El hombre se encontraba esa cosa indecente, le escribió una carta de divorcio. O sea, ¿qué usted cree que es indecente? Pero no, Ya yo lo expliqué. ¿Es indecente para usted? No que yo creo, Sí, porque no debe de ser para mí, sino que enseña la escritura. Sí, ahora, ¿qué enseña la escritura? ¿Qué enseñaba la escuela de Gil acerca de eso? No, Gil, háblame de lo que tú crees y entiendes por la escritura, porque me hablas de escuela de Gil. Sí, pero yo quiero que me hable completamente basado a la escritura, Excelente, porque la escuela de excelente. Gil tiene su idea, su doctrina. Ahora yo quiero que me hable Pero recuerda- específicamente, especificada como Sí. tú estás hablando, no por la escuela de Gil, sino por la escritura. O sea, lo porque- menciono a ellos porque recuerde algo. Porque la indecencia- Ellos están avalados Ujú. en el salvo por cualquier causa. Sí. ¿Entiendes? Que Deuteronomio 24 eso es lo que enseña. Esa cosa indecente era cualquier causa. Y eso es lo que Jesús Sí, está aboliendo. cualquier causa, Cual- ¿cuál es? Tú dices cualquier causa. Porque eso es lo que Jesús está aboliendo en Mateo 19. Cualquier causa lo está aboliendo. Pero Jesús tiene no que está dar un resumen dando. para entender un poquito. Yo quiero que tú me des un poquito. Lo que le Cualquier digo. causa para la escuela de Gisle, como tú dices, Ajá. que especifica O mejor una, dos, dicho, tres. para los judíos, porque Sí. no fue solamente desde el tiempo de Jesús, desde la escuela de Gilel, sino que antes ya esa práctica estaba. Sí. Deuteronomio capítulo 24. Entonces, la indecencia, Cosa ¿cuáles son? indecente, y lo pueden buscar donde ustedes quieran. Sí, ¿cuáles Era si son? la mujer cocinaba mal. Eso era una causa. O sea, No sería la una forni- falta de conducta. Perdón, si no, de alguien- conducta no, era una causa. o sea que por una causa voy a despedir a la mujer y me voy a casar. Fuera con por, otra. oiga el término, Cualquier cualquier causa. causa. O sea, Si no la- fornicación, sino cualquier causa. no tenía que tener intimidad con otro hombre. Eso es siquiera. negativo. Usted dice que es negativo, usted tiene que refutarlo. Sí, claro, te lo voy a refutar cuando me Con la toque, escritura. cuando me toque. Y vamos a leer y vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 24, donde va a encontrar que la mujer, después que el hombre la despedía, se casaba con otro, si ese otro también encontraba cosa indecente, si esa cosa indecente era el mismo, Siéntate, perdón, tranquilo. si esa cosa indecente, no estamos bastante calmados, a veces, Sí, no, pero no te... Ok. gracias. Si esa cosa Yo sé que indecente, ustedes los como usted predicadores son afirma, era la virginidad, obviamente su segundo esposo no podía querer encontrar virginidad porque ya había tenido un matrimonio antes. Ahora bien, después de ese segundo esposo, ahí mismo dice que podía, si ese segundo la repudiaba, es decir, se divorciaba de ella y la despedía de su casa, ella volvía y se casaba con otro, y si ese otro la repudiaba, decía ahí Moisés, que no podía su primer esposo que la tomó, volverla a tomar como esposa porque era vileza, era algo que Dios aborrecía.
¿Entiendes? No podía su primer esposo volver a llegarse a ella, volver a tomar como esposa. ¿Por qué? Porque ese caso no, en particular, no es de personas no casadas o de personas desposadas que aún no han tenido intimidad. No está hablando de eso, está hablando de personas ya casadas, personas que ya tuvieron intimidad. Los judíos tenían la costumbre, como le dije, vuelvo y repito, de si la mujer cocinaba mal, si la mujer hablaba duro, si no se peinaba, eso era más que suficiente para darle una carta de divorcio y de pedirla de su casa. Eso es lo que la escritura enseña. Ahora bien, usted dice que la palabra fornicación y adulterio son diferentes. Mire qué sucede. En la antigüedad, la palabra que se utilizaba como adulterio era la palabra morqueia del hebreo. Esta era la palabra que se utilizaba. Y eso lo podemos encontrar en Amós capítulo 7, versículo 17. Ahí aparece también la palabra fanás para fornicaria. En el Nuevo Testamento es la palabra porneia. ¿Por qué? En porneia el Señor abarca todos los pecados. Como él dijo, pornografía, prostitución, infidelidad y relaciones ilegítimas y incesto, que es cuando un hijo se llega a la esposa del padre o viceversa, etc. Bien, entonces, la palabra fornicación no es como ustedes han querido avalar, que solamente significa personas que aún no han tenido intimidad. O mejor dicho, personas que aún no se han casado y han tenido intimidad. No solamente está hablando de eso, de Claro, relaciones ilegítimas. La palabra fornicación es dependiendo del contexto. Tenemos que ver el contexto en que se dijo, dónde se dijo. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:20 menciona las dos palabras. Allí aparece la palabra porneia, hablando de Jezabel, la fornicaria, que hace que su siervo pequen, que forniquen, y luego le llama adúltera también. ¿Usted me entiende? Entonces, ahí usa las dos palabras, porneia, y usa la palabra morqueia, las dos, aparecen las dos ahí. Entonces, lo que hay que dejar bien claro para que la audiencia entienda y no se malentienda el debate, el tema, de que el salvo por cualquier causa no está haciendo referencia a una pareja que recientemente se casó y cuando el varón tuvo intimidad o fue a tener intimidad con su esposa, ya ella no era virgen. No está hablando de eso, sino está hablando de personas que ya son casados, de personas que ya han tenido intimidad y uno de los cónyuges es infiel. Ahí hay una excepción dada por Jesús y quiero hacer énfasis en eso. Porque contradecir a Jesús, hermano, es una falta de respeto muy grande. Hay que tener demasiado irrespeto, hermano, para usted contradecir a Jesús. Nosotros tenemos que aceptar lo que la Escritura dice, y mucho más cuando es el mismo Señor que lo está afirmando. Por eso le dije que mi postura no es liberal. Yo no apoyo el divorcio por cualquier causa. Que me maltrató, que me habla mal, etcétera, que mi esposo se fue para afuera y yo no puedo quedarme sola. No, nada de eso. La Escritura no da una excepción para eso. Obviamente hay casos que sí puede ¿Cuál haber. es la otra? Hay casos que sí puede haber separación. El ministro, por ejemplo, el misionero se fue de viaje 2 años. Ajá. Es una separación temporal. O, por ejemplo, usted se separó de su esposa, pero usted no se ha llegado a ninguna mujer. Ella no tiene permiso para casarse con el licencia allí, porque no hay la excepción que Jesús está dando. La otra que encontramos está en Corintios capítulo 7, donde el mismo Pablo dice que si uno de los dos cónyuges no es creyente y quiere separarse, porque separe, que no estamos ligados. Y la palabra separación allí no es separarse temporalmente o alejarse de una persona. La palabra separación allí es divorcio. Y el divorcio no es dado ahí por el hombre, no el hombre es que está separando, en el sentido de que Dios mismo es que está dando la excepción, la causal por la cual puede divorciarse. ¿Me doy a entender? Es Dios mismo, no es el hombre. Déjame interrumpirte. Ok. ¿Tú crees en la separación, en el divorcio? Lo que tú no apoyas es que se vuelvan a casar. Estás Fuera de las dos causales. La primera que le dije, quería saber la segunda. La primera causal es salvo por infidelidad. La palabra salvo es solamente por eso que yo lo permito. Eso es lo que le está diciendo. Salvo Pero o tú dices que excepto. se puede quedar sola esa persona que le, amén, y si es que le fueron infiel, que se quede sola sin casar, ¿verdad? No. Lo que digo es vuelve a firme. O sea, esa persona se puede... Claro, porque tiene una casar, excepción. la firma, Ahí hay una una excepción. cláusula y no podemos obviarla.
Ahí Jesús está dando un permiso y yo no puedo decir, espérate Jesús, tú te equivocaste. Él dijo al principio, no fue así. Sí, ¿por qué dice en el principio? Porque en el matrimonio, cuando él lo formó, él no dio licencia como Moisés, que era por cualquier causa. Pero Jesús, viendo todo el error que había, toda la confusión y viendo el abuso que los hombres estaban haciendo con las mujeres, dio una excepción. Pero él no dice ustedes pueden volver a casar. Pero él lo dice claro, a no ser o salvo. Dice que el que se casa con ella adúltera y ella también adúltera. Dice excepto o salvo, que quiere decir solamente por esto. Entonces mi pregunta es aquí, te pregunto. Si una persona que pecó, y entonces Jesús dice que salvo por causa de su condición, ¿por qué la otra persona también se comete ¿Que adulterio? pecó en qué sentido? Porque vamos Pues a lo que hablar tú dices que se puede volver a casar, Exacto. salvo por causa de fornicación, de infidelidad. de infidelidad. ¿No es lo mismo? En el término, porque quiero aclarar eso. Cuando aquí en Dominicana, cuando hablamos de fornicación, pensamos que es concubinato, cuando dos personas se unen, pero no son casados. Jesús así está hablando de personas ya casadas. Ok, pero no, mi pregunta es, porque tú dices, salvo por causa de fornicación, pueden volverse a casar. Jesús Ahora, hace referencia al adulterio, claramente. pues, claro, entonces, si Jesús, si eres, vamos a poner, fue mi esposa la que fue infiel, Dios guarde. sí, igual, y yo soy que estoy bien, Ajá. yo me puedo volver a casar porque yo no tengo problema, porque Exacto. fue por salvo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo? Usted cumple con la excepción que Jesús. Claro, Ahora esto, bien, ahora, escuchen, pero déjame terminar aquí esto. Ok. Jesús dice que el que se casa también con la repudiada, con la que tú cometiste adulterio, entonces, ¿por qué ella cometió? Pero oye lo que Jesús dice, salvo. Primero usa la Pero palabra no, salvo. pero está Pero bien, disculpa, aquí disculpa. yo te- No podemos agarrar el texto, el pasaje, y agarrar y hacer un sancocho. Ah, pero- Tenemos que ver lo que dice anteriormente, porque Claro. para entender lo que sigue. Él dice, excepto o salvo, dependiendo de la versión que utilice. Por ejemplo, yo uso la Biblia de las Américas. Allí no dice salvo por fornicación. Sí. La Biblia Esa de no, las esa Américas. no es lo que yo quiero, es Escucha. el que se casa Ajá. con la repudiada, porque Ajá. yo sé que ella fue que me fui infiel a mí. Exacto. Y si yo me caso por causa salvo de fornicación, me Exacto. caso una problema. ¿Y por qué ella? ¿O por qué él? Si se casa con otro, Comete comete adulterio. ¿Tú adulterio. sabes cómo comete adulterio? Vuelvo y digo, si no se divorcian, vuelvo y le digo, porque yo lo que Jesús dice primero, pongan atención y disculpen, tengan paz y calma. Ya. No, estamos Estamos calmados. calmados, Ok, bien eso calmados. me encanta. Yo de antes era muy alborotador, los que me conocen saben que yo me ponía, ya no, gracias a Dios, Dios me está ayudando. Ya, Quiero vamos que me a siga adorar, ayudando vamos en a eso. Bien, Jesús dice, salvo, excepto, o a no ser, dependiendo de la versión que tú leas. Y si no vamos al original, está hablando obviamente de una excepción, una cláusula él está dando allí. Dice que fuera de esa cláusula hace que ella adultere y el que se casa con ella también adultera. Fuera de eso lo que él está diciendo, porque él está haciendo una excepción. Y yo no puedo obviar eso aquí. Yo no puedo ignorar lo que Jesús está haciendo. Jesús está dando una excepción, un permiso solamente por eso. Y fuera de esto, el que se casa adultera. Es decir, si usted, su esposa le fue infiel, y usted se puede volver a casar. A menos que usted quiera acudir a la redención, que sería muy bueno, el perdón es muy bueno. Ahora, O cuando sea que si ella me deja, yo quiero volver a casar porque es que es tu esposa, Pero es Pablo dice lo tu contrario. esposa, y si tú quieres perdonarla, y si tú la amas, tú la puedes perdonar. Y si no la perdono, me puedo casar. No, el problema es cuando tú perdonas a tu esposa, un ejemplo, y ya se vuelve un relajo. ¿Entiendes? Yo he conocido de muchos casos que me lo Pero yo no dejan de entiendo, Álvaro. Pero dame un segundo. ¿Qué es lo que tú no entiendes? Lo que yo no Porque entiendo. creo que he sido bastante claro. No entiendo, porque el ministro te está preguntando Sí. que si la esposa le es infiel, que si él se puede volver Sí, a tiene casar. licencia, pero también él puede, Exacto, me puede pero si él pasar. quiere puede perdonarle, es lo que yo estoy Claro, diciendo. si no quiero perdonar, Nada no impide pasa. que él la perdone y que él siga con su esposa. Ahora bien, si después de él perdonarla, su esposa continúa en la misma práctica. Puedo preguntarte algo a ti mismo. Mira, Sí, si continúa en la misma práctica. cuando y la tiene Biblia todo habla- escúchame, perdón, Sí, perdóname. no le toca a Tú ella. tienes todo. Está bien. Ustedes me hicieron preguntas. Sí, me no, hicieron no, preguntas. correcto, claro. Tú tienes todo el permiso, luego de acudir a la redención y se siguió repitiendo lo mismo, tú tienes todo el permiso de Dios para volver a formar una nueva familia. Eso lo enseña la Escritura. Y eso es lo que Jesús está diciendo. La segunda causal es cuando uno de los cónyuges no es creyente y quiere separarse, como te lo dije ahorita, como lo dice Corintios capítulo 7, que Pablo pone eso allí, habla claro. Ahí también hay otra excepción. ¿Entiendes? Otra excepción de divorcio para formar un nuevo matrimonio. Si leemos Jeremías capítulo 3, porque yo no le he dado mucho, todavía yo no he refutado sus argumentos. No, he refutado sus argumentos, yo estoy apenas empezando. Y yo no he empezado todavía. Jeremías capítulo 3 enseña que Dios fue el primero que se divorció. ¿Sabía eso usted? ¿quién? Que el Señor quiere leerlo, Jeremías capítulo 3. Que el Señor se divorció de Fue quién? de Israel. Ah, Búsquelo. Lo que pasa es que habla metafóricamente, obviamente. Pero Dios enseña ahí, dice que Dios la repudió, le dio carta de divorcio a Israel. ¿Usted me está entendiendo? un sentido espiritual. Exacto, metafóricamente.
porque el pueblo adulteraba, era con los dioses. Entonces Dios ilustraba eso para enseñarle la realidad de ellos. Como dijo el ministro ahorita, tomó al profeta y a mandarse a casar con una adúltera, que era casada. Y dice que... Lo que pasa es que Dios utiliza el mismo lenguaje de ellos para demostrarle a ellos el tipo de rechazo a esa práctica que ellos estaban haciendo. Sí, porque tú sabes que la metáfora tiene por base alguna semejanza o algún hecho caracterizándolo uno con lo que es propio del otro. Entonces utiliza un lenguaje en el sentido de que según el conocimiento que el pueblo maneja en el momento, pues es igual. Dios no tiene corazón, pero él dice que le dolió en su corazón. ¿Me debe entender? No es que Dios con ese término, con esa metáfora, en sí apoye el divorcio. Lo que él le está diciendo, así como ustedes repudian a su mujer porque le hizo algo, lo estoy repudiando ahora. Sí. El argumento no es que Dios, para que me entiendan, no es que Dios ama el divorcio, todo lo contrario. Ok, sabemos que la escritura dice que Dios odia el repudio, que es el divorcio. Eso lo dice la escritura. Entonces, ahora, él odia el repudio, pero él mismo, como él es un Dios, como él es un Dios justo y él estaba viendo lo que estaba aconteciendo, él mismo dio 12 sesiones. Y yo no puedo obviar eso. Yo no puedo obviar eso, no puedo contradecir la escritura, no puedo tener hermano que no creer en la Biblia. Amado, cuando el apóstol Pablo habla que a los adultos y a los fornicarios lo juzgará Dios. Porque Claro, 6:9 de... Pero en el libro de Corintios. Ok. No, Sí. no, tú estás hablando de cosas, de Hebreo, del libro de Hebreo. No, Corintios. Primera de Corintios. Corintios, capítulo 5, verso 9. Pero Hebreo también lo afirma, dice que a los adultos les fornicarán. Ok. Entonces, hay una diferencia entre fornicación y adulterio. Siempre lo hay en varios versículos. El problema es, el punto es acá es que el pueblo, tú le estás dando a entender al pueblo algo que nosotros entendemos que no es así. Y la Biblia lo pone. Adulterio y fornicación son dos cosas distintas. Entonces, el texto de Mateo capítulo 19, tú lo estás poniendo como que si fuera un adulterio, el término fornicación. Es que de eso que está hablando el ¿Me Señor. entiendes? Entonces, eso lo está diciendo tu interpretación. Eso lo está diciendo la forma de... No es una interpretación mía, mira por qué. Porque primeramente, tú tienes que refutar mis argumentos con argumentos bíblicos sostenibles. Tú no me vas a refutar simplemente con el concepto que tú tengas, pero sin tener un sustento bíblico. Yo te pregunto. Oye, ¿por qué te digo eso? Por ejemplo, ya el ministro se puso de acuerdo conmigo, y eso está grabado ahí, donde él decía que sí, que era infidelidad, en Mateo capítulo 19. Mateo, Mateo capítulo 19 hablaba de infidelidad, ¿verdad? El sábado Él de dice fornicación es infidelidad, ¿verdad? claro, que está fornicado, por caso de fornicación. Cuando tú hablas, cuando dices, excepto por caso de fornicación. Ajá, que era infidelidad. Pero no estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que los argumentos eran cualquier cosa. Y mi postura es Ajá. que cuando hablas algo por fornicación, es que recién casado, y no me vas a sacar de ahí, esa es mi postura. O sea, yo no estoy de acuerdo No, yo con la respeto- postura tuya. yo Mi respeto su postura postura. es que la palabra salvo por fornicación le cae a los recién casados y que le cometieron algo indecente y tiene permiso para despedirla porque engañó al hombre diciéndole que era Bueno, señor. yo respeto, Esa es mi postura. yo respeto su postura. O sea, la otra no la... Pero cuando le toque, me gustaría que usted avale eso Claro, escrituralmente. sí, claro. Usted busque donde dice que Claro. habla persona no casada, persona desposada. Claro que Porque voy a hablar. ni Deuteronomio capítulo 24, ni Mateo 19 hablan tal cosa. Eso lo dice usted, o yo lo No, voy a no, decir lo digo cuando yo, yo no, lo no. diga, cuando me toque mi turno, Yo creo que estoy- el turno es de él. Cuando me toque mi turno, entonces yo lo voy a hablar. Entonces no. tú dices, porque Exacto. tú estás hablando tu postura, la tuya, tu conocimiento, lo que tú crees y entiendes, Exacto. lo estás hablando tú. Pero Pero yo- no es lo que tú digas, ni tampoco lo que yo diga. Excelente, lo que Es lo dice la que diga las Escritura. escrituras. Ajá. Entonces ahora, por las escrituras que voy a mover ahora, cuando llegue mi turno, pues entonces yo voy a hablar. No, mi área tranquilo. ahora Y le faltó corresponde a él. algo en mi posición, porque ustedes comenzaron a hacerme preguntas y no me dejaron. Sí, pero ya No es se como leyó que ya es- Deuteronomio 24, que mucha gente ni siquiera sabe que eso existe. Sí, No se leyó, muchísimo. no se leyó Deuteronomio 24, me gustaría que más adelante se lea. Ok. Ya. El turno de Wester entonces. Sí. Amén. Mire, mi postura que yo mantengo, amado, y establezco. Cuando tú me hablas y me refuta y dices que Dios permite el divorcio por fornicación, Por infidelidad. entonces, ¿a dónde queda hasta que la muerte los separe? Oh, pero vuelvo y digo, hasta la que la muerte los separe es cuando no hay un caso de infidelidad. Por ejemplo, muchas personas citan el pasaje de Corintios, capítulo 7, al principio, donde dice que... Romano. Perdón, sí.
No. Romanos capítulo 7. No, Que eso si no en es vida- Corintios, No, hermano. Corintios, Salvo Corintios. por causa de fornicación. No, cada uno come su propia no, cruz. ese punto. Yo me estoy citando a Corintios capítulo 7, que empieza diciendo que la mujer no abandona a su esposo y si lo abandona queda sin casarse. Eso es Corintios capítulo 7. Sí. Lo pueden, Sí, si verso quieren, 10 y 11, si 10. quieren lo pueden confirmar. Claro. Ok, Yo lo voy a bien. confirmar ahora cuando yo me toque. Exacto. Pero ¿qué sucede? Pablo no está contradiciendo lo que Cristo dice. Pablo está omitiendo el caso de infidelidad. Y eso no quiere decir que Pablo contradiga a Jesús para nada, porque por ejemplo, hay cosas que Mateo escribió que Juan la omitió. Por ejemplo, Mateo añadió a sus escritos la genealogía de Cristo. Por eso no lo encontramos en el libro de Juan. Y eso es lo que permiso. Disculpa, déjame Acuérdate terminar. que hay Pero evangelios déjame- sinópticos. Pero déjame terminar, sí, pero que todo el mundo no entiende eso, Wester. Entonces, el hecho de que yo omita algo cuando estoy transmitiendo algo, no quiere decir que no sea cierto tal cosa. Simplemente que En tu postura, en tu mi- entendimiento. mi planteamiento en ese caso no es afirmar eso, ¿entiendes? Sino que yo estoy enfocado en otra cosa, como estaba Juan. Juan estaba enfocado en demostrar que Cristo era el verbo de Dios. Eso era por eso escribió el libro de Juan. Mateo quería enfatizar que Cristo era el Mesías, por eso empieza con la genealogía de Cristo. Entonces, Pablo omite el salvo por fornicación o infidelidad y solamente toca el caso de dos personas casadas y uno se quiere divorciar. Fíjate algo ahí, y disculpa que estoy argumentando mucho. Los judíos, en la ley de los judíos, la mujer no tenía derecho a divorciarse del hombre. ¿Tú sabías eso? No va a encontrar nunca en la ley judía o en la escritura, en el Antiguo Testamento, no va a encontrar nunca una mujer haciendo una carta de divorcio y entregándose a un hombre. No lo va a encontrar. Ahora bien, en la ley de los romanos sí era permitido. Por eso Pablo les exhorta a las mujeres a que no abandonen sus esposos, y si lo abandonan, quédense sin casar. Es el consejo del apóstol Pablo, ¿me entiendes? Entonces hay que ser bastante claro, hermano, no podemos hacer un sancocho con toda la escritura, hay que ver el contexto, hay que observar de qué nos está hablando el pasaje para entender y para poder hacer una esencia, ¿me entiendes? Ok, todavía no o sea, hemos quedado en el aire. ¿En qué sentido? En el Creo que fue punto, muy claro. en el punto, manito, que hasta que la muerte los separe y del pacto que el hombre hace ante el público. Amén. Sí. Un pacto, aunque haya sido de hombre, no puede ser quebrantado. Exacto. Entonces, cuando tú ante el público te comprometes a la promesa en este tiempo, en esta generación, porque ahí es que voy a hacer la pregunta para de una vez darle paso a él. ¿La puede hacer claro? Sí, amado, que promete amarla, cuidarla hasta que la muerte los separe. No dice hasta que los cuernos los separen, No. en la buena y en la No, porque mala. eso es argumentación tuya, claro. No, Dice eso hasta que la dice muerte la lo Biblia. separe, no hasta que los cuernos. Eso no es argumento, No, eso es fundamento. me refiero al término que él usa de los cuernos. Pero no entiende, pero exacto, Fornicación, exacto. dice hasta que los cuernos Entonces, los separe, obviamente. usted se compromete, amén, Sí. ante Dios, Exacto. ante Dios, y entendemos que si el matrimonio es de Dios, tu error, tu infidelidad no va a provocar a que el plan que tiene Dios con el matrimonio se vaya. Manito, Es una pregunta que me está haciendo, ¿verdad? no una pregunta, no una pregunta. Para saber si... En esta generación, amado, en esta generación, en este 2023, aunque la Biblia no tiene que ver con tiempo, ni tiene que ver con nada de eso, la Biblia está dispuesta a refutar cultura, lo que sea. Exacto. El punto es, amado, acuérdate que Dios permitió algo por la dureza de su corazón y se entiende según los estudios que el pueblo tenía ese mal comportamiento porque hasta en Egipto se practicaba la poligamia y todo Exacto, eso, claro, claro. ¿me entiendes? Y el poco pueblo que quedaba por su dureza del corazón, Por no perdonar. por no Porque la gracia del perdonar, corazón es no perdonar al cónyuge. por no perdonar, Acudir a la religión. fue que Dios se lo permitió. Moisés. Perdón, Dios se lo permitió. Moisés. Moisés lo permitió. O sea, no es un mandato que Dios lo Estableció, lo estableció. Ahora bien, amado, ¿a dónde queda aquí el perdón? Amén. Porque que tú dices, no, que no hay punto bíblico para refutarlo. Y sí, amado, ¿a dónde queda el perdón? Si nosotros le decimos a ese público, a algunos públicos perversos que se conectan ahí, amado, si tu esposa te pega los cuernos, déjala. Entonces, ¿cómo tú puedes mañana
predicar acerca del perdón. No, ¿Cómo? no se contradice para nada, porque mírame, yo lo vería eso como una paradoja. Por ejemplo, te voy a enseñar lo que es una paradoja. Proposición o declaración opuesta a la opinión común. Le toca a él. Él no ha ok, yo lo voy a decir. Eso es Pero una paradoja, una aparente contradicción. Excelente. Sí. Bien, Ajá. muchas personas creen que Pablo y Santiago se contradicen, porque hablan Y ambos de muchos la creen fe. que Jesús y Moisés se contradicen. Excelente, o que Pablo contradice eso y no es así. Yo creo en la escritura, que es inerrante, creo que toda la escritura es congruente, consistente. Yo creo eso es una afirmación que yo nunca... Y todas son aptas para corregir y para porque redarguir. Dios es un ser inteligente y es la palabra de Dios, y un ser inteligente no se contradice. De hecho, Dios no se contradice. Por eso que la escritura es lógica, es congruente. Entonces, ¿qué sucede? Sí, pero una pregunta, ¿eres tú? O... No, él me hizo una pregunta y me quiere que yo le conteste, yo le voy a contestar. Por ejemplo, Va detrás de él. yo puedo perdonar a una persona que me ofenda. Ahora, lo que yo no puedo es seguir en el tipo de relación. Yo no tengo que ser enemigo tuyo. Si tú, por ejemplo, si yo tengo una esposa y ella me fue infiel, yo la puedo perdonar y ser amigo de ella y apoyarla cuando ella necesite un favor o lo que sea. Yo no tengo que ser enemigo de ella ni vivir con un rincón en mi corazón, porque el creyente Cristo lo perdona, perdonar hasta 70 veces 7 al día, y siempre Dios acude a la redención, al perdón. Eso todo creyente cristiano espiritual sabe que eso es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, yo no puedo agarrar y coger el tema del perdón para agarrar y contradecir a Jesús como tú lo quieres hacer cuando dice dónde queda el tema del No perdón. estamos con Él siempre, él agarra la postura. Cuando él dice eso, sí, lo Cuando está tú agarras la postura de alguien, dice que está contradiciendo a Jesús, y la postura tuya, tú no estás contradiciendo. No, porque o sea, porque tú estás seguro que la postura que tú estás hablando está conforme a la Escritura. Entonces yo estoy seguro 100% que la postura que tú tienes no es conforme a la Escritura. Pero usted Entonces cree por eso. eso es. Pero, aguanta. Usted tiene que refutarlo con un texto ahora por las, sostenible. claro, porque lo que tú dices es argumento y siempre busca que allá, que fulano, a mí no me venga con argumento, háblame con lo que la Biblia dice. Ahora bien, No, usted pero dijo, con pero argumento. déjame decirte esto. Tú A mí dijiste había que ya dejarme yo no- hablar, yo creo. no, porque eres tú que le das la participación a él y te callas. Exacto. Cada vez que tú le das la participación a él, habla él nada más y tú hablas poco. O sea, pero sí el me la turno dan, tuyo, escucha, el turno tuyo es hace rato, pero tú siempre se lo pasas a él. Yo le voy a O sea, hacer el turno yo mío a tengo usted. ya casi 20 minutos o 15. Y todos me han que preguntado, yo no he que yo preguntado. hablo porque tú le haces la no, correcto. Tú tienes que contestar porque él te hace la Porque yo le pregunta. contesté. Porque él te hace la pregunta. Ahora bien, si cada vez que tú hablando le haces una pregunta a él, tu fundamento que tú quieres traer no va a ser la mala contesta que te dé. Y una pregunta O sea, ahí. él tiene que, escúchame, tiene que hacerle la pregunta, que él conteste ese punto, Exacto. y luego- Lo que pero pasa no es puede que, tomar míreme, decisión. oye, que lo que pasa, oye, que lo que pasa, Claro, es para que que- cada vez, es que si yo no lo dejo hablar a él, se puede ver como que lo puedo bloquear. Y quiero ser lo más prudente posible no, lo que tiene que para hacer- que no se vea como una discusión. Lo que Eso tiene es que lo yo estoy hacer, tratando. tú le Limitarme haces a la pregunta contestar, y sí o que no. limite, contesta sí o no, si es Exacto, así, sí, sí. porque entonces Entonces- el turno no es tuyo, es de él. Ahora yo tengo una pregunta, porque ustedes han preguntado mucho y yo no he preguntado. Señores, No, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque ya vamos por 1 hora y el asunto está bien Amén, sabroso vamos a darle- y muy interesante, pero queremos que concluyan. Que Ok, termine yo lo voy a dejar, no, Una yo pregunta, la- una yo pregunta. no ¿El te matrimonio es de 2 o es de 3? En un caso No, contéstame. ¿Es de 2 el matrimonio o es de 3? es donde está Dios, está tú y está tu pareja. No. No estamos hablando en el caso de Dios, porque Y dejará obviamente Dios es quien construye el dejará al matrimonio. hombre a su padre, a su madre, Exacto. se unirá a su mujer, y Pero yo los te dos serán a su Exacto. acompañe, los dos. O sea, que es de No 2, tres. pero yo quiero que tú me contestes. ¿Es de 2 o de 3? Es de dos, evidentemente. Excelente. Y cuando ya hay 3, ¿qué sucede allí? Ya eso- Ay, Eso no, se no, llama no. adulterio, eso se llama añadir. ¿Tú sabías que Pablo enseña en Corintios capítulo 5, si mal no me parece, que el que se une a una ramera, una carne con ella es? Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces cuando No, una eso persona... vuelve con solo. Exacto. Entonces cuando una persona está siendo infiel, ¿se está uniendo a quién? A otra persona. Entonces, Son infieles los están dos. siendo una sola carne y están adulterando. Entonces eso es... Están fornicando. Exacto. No, Y porque- él fornica y ella está adulterando. O sea, si no están casados y están viviendo sin casarse, le llaman no, fornicación. como ella es casada, ella está adulterando. Ahí está Y- adulterando y fornicando también. Exacto. ¿Por qué? Porque está viviendo con una Exacto. pareja que Ella adulterando y él fornicando. Porque es que hay Bien. dos, yo te voy a hacer que hay dos Bien, palabras diferentes. Bien, ahí bien. Entonces, ella adulterando, él fornicando. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay una rotura. Que no es el hombre quien lo está haciendo. Dios mismo hace esa rotura porque Dios dice que el hombre no se pare, pero da la excepción porque por infidelidad. Y eso ustedes van a buscar, van a andar toda la página de la Biblia queriendo refutar No. ese argumento que Cristo da. y lo No, pueden es que refutar. no es así. Es que no es así. Y mira, es más perversa lo que ustedes quieren. ¿Saben por qué es más perverso? Se lo voy a explicar claro. Tú sabías que hay siervos del Permiso, Señor. permiso. Me toca a mí. Dáselo, Porque ya tú tienes no, porque ya tú tienes aquí. Ahora me toca a mí específicamente, porque nada más va a ser específicamente en una segunda parte quejame a mí. Amén. Ok.
algo que hiciste aquí, que dijiste que la fornicación no tiene que ver con una persona que estén casadas, o sea, sin casarse, que a eso no es fornicación, que no sé qué, se me fue un poco lo que le digo. No, sí. Bueno, pero yo te voy a hacer que la fornicación es vivir. Yo dije, y te lo dije varias veces, eso está grabado ahí, dije que en Deuteronomio 24 y Mateo 19 no habla de desposorio ni de personas. No me refiero al desposorio, es otra cosa. Okay. Me refiero a la fornicación, que tú dices que es la misma y que ustedes dicen, esa fue la palabra que utilizaste. Dijiste que la fornicación y el adulterio es lo mismo, que no hay diferencia. No, que mira que lo que sucede, Jesús usa la palabra porneia. Cuando dice salvo por fornicación, Reina Valera traduce fornicación, sí. Pero la Septuaginta no traduce. Entonces, ¿cuál tú crees? La fornicación. Ahí voy. La Septuaginta traduce infidelidad o inmoralidad sexual. Por eso tenemos versiones como la que yo tengo aquí, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, pero está bien, la NBT, etc. Aquí dice en el 7, en 1 Corintios 7, capítulo 2, dice: pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer. ¿Por qué lo dice esa? ¿Por qué? Porque no se puede estar. ¿Tú estás en Tesalonicenses? No, está en 1 Corintios 7. O sea, que por causa de. Por el pecado que ya había dice esto, que ya Pablo dijo, que hay tal fornicación entre vosotros, que toma. Claro, porque la fornicación trae pecado. Exacto. No está corriendo. Ahora, ¿por qué? Escúchame, ¿por qué cuando están casados no le llaman fornicación? Cuando están casados no le llaman fornicación. No le llaman fornicación. Le llaman que unido en matrimonio, casado. O sea, le llaman fornicación a lo que están haciendo. Yo te dije que hay varias fornicaciones. Y una de ellas es cuando las personas están viviendo sin unirse en matrimonio. Y eso es que dice aquí. O mejor dice lo que usted quiere afirmar: relaciones ilegítimas, ilegales. O viviendo concubinato, como tú quieras, o viviendo unión libre. No hay problema. Ahora bien, aquí, en el 1 de Corintios, capítulo 7, dice aquí algo también que no apoyo eso que dijiste, que las personas que están viviendo en unión libre, o sea que aquí están casados. No habla de unión libre nunca. Sí, está grabado pero ahí. Sí, mira aquí, mira. No. Espera que te diga la palabra para que tú entiendas lo que estoy diciendo. Sí. Mira, aquí dice en 1 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mandó no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. Así Pablo está diciendo que hay un mandamiento que Dios mandó, porque Jesús, yo recibí eso del Señor. Claro. El 11 dice: y si se separa, quédense sin casar, o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es matrimonio. Ahora, cuando tú metes aquí, que es lo que te digo, aquí la idea de Pablo a los que están viviendo la segunda postura, porque la Biblia no se puede contradecir. No, pero no en ese texto, no, que va para abajo. No, pero aquí, en el 12 aquí está, tranquilo. Okay. El 12 dice: y a los demás yo digo, dice Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste, que no está hablando de matrimonio, porque ya le habló del matrimonio, ya te habló de. Escucha. Aquí está hablando a que tiene una. Porque hay miles de personas que están viviendo en concubinato, que cuando la persona llega, la Biblia dice: venid cargado y cansado, que yo te haré descansar. Tú no puedes abandonar a tu esposa o de una vez. No, porque ya si tú no te casas conmigo, tú no tienes que quedarte con ella. Si ella consiste, porque un incrédulo, o sea, está hablando de una pareja que acaba de llegar, es incrédulo. Porque va a ver el evangelio como una desgracia. No, que hay que votarte, porque no. Quédate tranquilo, porque tú no sabes si ahorita ese será santificado y ahorita se pone con los mandamientos, se mete en los mandamientos y se casa. O sea, tiene que ser imposible que Dios aquí le hable a que el marido no abandone a su mujer, refiriéndose a los que están unidos en matrimonio, porque lo especifica. Pero aquí no dice que están unidos en matrimonio, aquí dice: yo doy mi parecer. Si alguno tiene alguna mujer, porque es una mujer, y está viviendo con ella y consiste en vivir con ella, que sea incrédula, no abandone tu mujer de una vez. Ven, empieza a invitarla a la iglesia, empieza a santificarla, entonces tú dices que no, que ahí lo que está mandando que se separen. Aquí no está mandando separar. Aquí está hablando escucha, aquí está hablando que si están unidos en matrimonio, en unión libre, y ahora mismo tú tienes una pareja tóxica, si ella consiste, porque tú te convertiste en vivir contigo, tú puedes vivir con ella, no la abandones de una vez, quédate con ella, porque tú no puedes abandonar a una mujer que tenga 3 hijos, 4 hijos con ella, porque tú llegaste hoy al evangelio. Ahora bien, si después que pasa el tiempo esa mujer no quiere casarse o no quiere unirse en el matrimonio como manda la ley, entonces tú
no está sujeto a servidumbre, tú vas a tener que tomar una decisión. Aquí es lo que yo entiendo que está hablando la palabra. No, lo que tú dices lo dice en el versículo 17 en adelante. Aquí dice- Ahí está hablando de dos personas casadas, uno No creyente dice y el otro casado, no creyente. no Sí, son dice casado, aquí dice una mujer. Empieza el Vuelve el 12. Escúchame, el 12 de nuevo. Lelo. El 12. Pon Y a atención. los demás yo digo, Sí. no el Señor, eso es mi Exacto, parecer. exacto. Si algún hermano tiene una mujer que no sea, no dice casado, que no sea creyente, Oh. aquí está hablando, no está hablando de matrimonio, porque hay ¿Quién creyentes. no te manda matrimonio? Pero hermanito, escúchame, una pregunta. Porque muchas veces vienen dos y uno Es que está creyente. hablando de inconverso. Del converso, no le está Sí, hablando pero- específicamente a no creyentes. Ok, pero- Si le está hablando, escúchame, déjame mi turno. Ok. Si le está hablando a una pareja no creyente, le está diciendo que No, no. uno de los cónyuges. A uno de los cónyuges. No, no- no, no la pareja. Vuelvo y repito. Porque el hombre santificado, Vuelvo y él repito. dice ahí. Vuelvo y repito. Ok. Repito. Déjame terminar. Y a los demás, yo digo, mi parecer, Sí. no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, no está hablando casado, es una mujer viviendo en concubinato, porque aquí lo dice. También una preguntita ahí mismo. Eso tú le das. Para, tú- para derrumbar tu argumento, una preguntita ahí mismo. Como tú dices que ahí no está hablando de personas Más casadas. viejo que tú, usted. Usted, perdón. Disculpe, hermano. Usted. Gracias. Bien, para derrumbar tu argumento, tú dices que ella está hablando de personas no casadas, que están en fornicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son santificados si están pecando? Voy por la palabra. No, es que la palabra nunca Sí. dice, escúchame, Ok, vamos a ver si ya se disculpa conoce. para que me entiendan. Sí, la pregunta. Dios nunca va a santificar a menos que la persona venga en fe y arrepentimiento a Cristo, a personas que están pecando constantemente, porque acuérdate que Dios aborrece el pecado, ¿entiendes? Es Dios 17, búscame ahí, perdón, el libro de Juan. Dios no manda, escúchame. Ya, no, tú no tienes, tú nada más Dios- es la pregunta y Sí. porque tú entonces vas a explicar. Tú No, le no, haces no. una pregunta y ya. Sí, Ya tú dices que Dios no va a mandar a Juan santificar. 17, 17. Sí, vamos a ver qué dice la Biblia. Y ya estamos para concluir. Amén. Lo demás para la segunda parte, ¿verdad? Ya yo doy mi turno y ya termino. Déjame decir esto, ya Sí, termino. yo creo que ustedes me dejen. Santificado en tu verdad, tu Tu palabra es la es- verdad. Santifícalo En tu verdad. Aquí- Tu palabra. O sea, que lo que santifica el hombre es la palabra. Pero una O sea, pregunta. en una pareja, escucha, en una pareja que están viviendo en unión libre y tú empiezas a aplicarle la palabra santificarlo, mi amor, mira, vámonos para la iglesia. Mi amor, mira, tú lo estás santificando porque la palabra es la que santifica. Santifícalo en Que tu tú estás palabra. haciendo Tu alegoría palabra. ahí. Tú estás No, tomando un alegoría. texto. Tú estás tomando un texto Está bien. que nada tiene que ver con eso. Ok, dice Bueno, santifícalo en tu palabra. ¿Pero a quién? Tu palabra es la que saca a la humanidad, a la gente que No, sea. a los Ahora aquí, apóstoles, Cristo está hablando por los a apóstoles. los apóstoles y a todos Yo no- nosotros. escúchame, yo no Eso puedo es agarrar el una- contexto y Aquí- quitarlo. o sea que la Biblia se queda ahí. La Biblia dice No. que toda la palabra es inspirada por Dios, hasta para enseñar, Sí, pero- para redarguir. Tú no me puedes agarrar que los versos que yo digo o que habla cualquier persona Sí, está hablando son. con los discípulos. Él está hablando a los discípulos y cuando Está eres tú que hablando con dices, los discípulos, escucha, cuando eres tú que Y lo que hablas, le está dice diciendo a que Dios es Dios. santifica. Ok, mira, una pregunta, algo breve. No, pero está bien. Tú para que lo te- entendamos, breve, discúlpame. Mira, para que lo entendamos breve. Breve, porque Sí, ya cuando tú me no- refiero a porque contexto tú- esto, por ejemplo, en Juan, en las cartas de Juan, dice, todo el mundo está bajo el maligno. ¿Tú entiendes que todo el mundo nosotros estamos ahí? Los creyentes. Pero claro, todo el que no lo creyente, Pero déjame, porque tú me metes una pregunta. ¿Estamos bajo el maligno? Tú no me, pero tú me vas Ok, sí. tengo que contestar, porque si tú, Es una realidad. si tú me preguntas y contestas antes de yo decirte. ¿Verdad? La Biblia dice, en el 2:2 de Efesios, ¿qué dice? Refiriéndose que toditos nosotros estábamos llenos de espíritu mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que toditos nosotros estábamos. Ahora bien, cada uno de nosotros fuimos santificados. Porque eso Estamos siendo. la palabra es la que santifica. ¿No? Estamos santificados conforme a la Escritura. Y el Espíritu. Pues claro, ahora bien, cuando yo me refiero aquí, yo generalizo, porque yo no puedo agarrar específicamente con los apóstoles. Tengo que generalizar que la palabra se comparte. Y enséñenle esto a sus hijos, a los hijos, porque te la ley, son leyes que nos están dando que nosotros. Ahora bien, aquí en el área, ya para continuar, te dejamos ahí, continuamos. Que yo estoy hablando específicamente, yo claramente hago énfasis en que aquí se está hablando, porque sería una contradicción bíblica que Pablo ahora venga y saca con un disparatada, hablando de decir, pero los que están unidos en matrimonio, mandó al Señor que no se separe y que no es su marido, y ahora viene y dice, está loco. Yo digo, quitando a Jesús, que la mujer puede. Entonces aquí hay una, No, para nada. aquí hay una contradicción. No, para nada. Cualquier lector, por más que no sea teólogo, que no sea, te da cuenta que aquí hay un choque No, entre dos no, palabras. para nada. Mira aquí. Para nada. Vuelvo y repito, la gente que están acá. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, Sino el Señor. sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y el 11 dice, y si se separa, quédese sin casarse. Exacto. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Entonces aquí viene y dice Pablo, bueno,
Jesús lo que habló fue un poco de tontería. No, no, Digo, escúchame, pero estamos... Y a lo demás yo digo, no el Señor, lo que el Señor habló no es tan importante. Bien. Si algún hermano tiene una mujer casada... Cambia la postura. Entonces aquí hay una No, postura. un hermano no. Termina. Tiene alguna mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Aquí está hablando a los no creyentes, pareja que viene, uno que viene y otro que se queda. Porque nunca entran los dos juntos, entra uno adelante y otro atrás. Sí. Si una mujer tiene marido, que no sé por qué voltea, por aquí voltea a la mujer y al marido, a los dos. Amén. Ok, no alegórico, no, quiere estar hablando a los dos. Porque el primero le habló a la mujer y ahora está hablando al hombre. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, volteó la página. Y él consiste en vivir con ella, no la abandone. O sea que está hablando con uno de los dos que se convierte adelante, que desde ahí tranquilo, no abandone tu marido de una vez. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado. Está hablando uno de los creyentes. Uno de los Pues, creyentes, ¿sabes? de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Ahora por lo menos tú lo llevas a la iglesia, le da escuelita, le da enseñanza. Pero si el incrédulo, aquí es que está el choque con el pie. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o hermana a servidumbre o en semejante caso, sino a pan no llama el Señor. O sea, ahí le está dando un acceso que se separen, porque si ustedes no están unidos en matrimonio, los que están viviendo en concubinato o están viviendo en unión libre. Ahora, en el día dicen, no, si se separa, quédense sin casar, porque no se puede volver a casar. Aquí dicen que tú estás en servidumbre, aquí tú estás esclavizado, aquí tú estás en concubinato. Una pregunta. ¿Usted sabía que la palabra separación que Pablo usa ahí es divorcio? Y eso lo podemos buscar. Disculpe. Ahí. Estamos siendo pero está grabados. bien. Disculpe, estamos siendo grabados. Separación es que se aparten. Bien, Apartados. estamos siendo grabados. Yo le estoy diciendo a usted, le estoy afirmando que la palabra que Pablo usa ahí como separación es divorcio. Y lo podemos buscar. Divorcio, Lo podemos buscar. Aquí está hablando de una pareja incrédula que llegó. Pero está bien, déjame Podemos terminar. acudir a los escritos originales. Vamos a una segunda vuelta después, pero déjame terminar. Porque Busque no mucho argumento ya para la segunda vuelta. Sí, vamos a una segunda vuelta. Ok, vamos para terminar, por favor, porque yo tengo que dar estos versos bíblicos que se me corresponde. Ok, Romanos, su capítulo 7:2. No, la moderadora, él terminó. No, es que tú tienes más tema que yo. Ah, pues a mí hay que dar nuestra parte. No, ya. Se repite, vamos a un debate nuevamente. 7:2, mi gente, 7:2. Pastora, por favor, búsqueme ese verso rápido. Ahí viene. 7:2 que se lo voy a dar. Y termino ya con esto y vámonos a una segunda vuelta. Amén, sin argumento. Pero búscame argumento bíblico sostenido. No, yo no, argumento no, fundamento. Fundamento. Sí, pero cuando hablo de argumento de eso me refiero. De eso mismo. La escritura. Argumento. Todo lo que se ha hablado realmente ha sido bíblico. Lo que pasa es que en un debate, escúchame, en un debate tú das una postura y yo doy otra. No, claro. Ahora, y cada yo tengo que gente. respetarte la tuya. Y claro, te respeto la que tú das porque eso significa que es un debate. Exacto. Tú tienes tu postura, ahora la gente que está ahí, uno va a opinar. Ellos van a juzgar, Yo voy sí. con esto, lo otro, lo que él dijo me gustó, lo que dijo el pastor me gustó, lo que sea, porque fue un debate. Ven, y ahí la gente aprende, cada cual tiene su propia conclusión. Ahora, pastora, si ya te doy 3. Romano. Sí, a los gentiles, eso a nosotros los gentiles, a la iglesia gentil. No, una iglesia mixta. Mita, lo que sea, que tenga que ver con mita. Judío y. ¿Siete qué? 2. Dale. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ajá, así que. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si en vida del marido, aquí nos dice que lo dejó por salvo por fornicación. Pero si su marido muriere, Solamente. es libre. Es libre, solamente aquí está hablando la muerte. 7:39, por favor, 7:39 del libro de Primera de Corintios. Ahí él No está te preocupes. contradiciendo a Jesús, entonces. No contradiciendo a Jesús. Jesús dijo que hasta que la muerte los separe. Como usted lo interpreta así. No, es que Jesús nunca ha mandado separar. Pero está bien. Que no, Primera de digo Corintios. salvo por esto. Es que no, es que tú le estás dando una interpretación. 7:39, vamos a ver qué dice Una 7:39. mujer casada está ligada por la ley. Está ligada como una mezcla Al marido. Al marido. Mientras que, Su marido vive. Exacto. si ella muere solamente. Si su marido muriere, libre es. Que solamente la muerte dijo ahí. O sea que esto no es de que estamos hablando que esto, porque Pablo dijo, y mandó el Señor. Pablo decía, hermano, ya no mi concepción, lo que yo aprendí en la escuela Exacto, teológica, sino que se iba fundamentalmente Lo que Dios manda. a lo que Dios manda. Entonces, específicamente nosotros somos ya, para terminar, porque ya Yo le iba a refutar que Pablo ahí está hablando de la unión del creyente con me va a Cristo. refutar. En Romanos capítulo 7. No. Y da una especie de la unión No, es una del profundidad. creyente con Cristo. Dice, así ustedes han morido a la ley para unir a quién?
para unirse. No, pero en este caso ¿No no, entiendes? eso lo vamos a Porque buscar. recuerden que el Eso lo capítulo 6 consigue de en Gálatas y en Romano, Romanos. perdón, el capítulo 6 de Romano habla del en Romano tú bautismo, consigues eso. del y en bautismo, Gálatas. que le dice, no sabéis que el que ha sido bautizado ha resucitado y Sí, ha muerto y resucitado. pero con Cristo. en ese- Luego, el en este capítulo texto- 7 no solamente nos habla de la unión con Cristo, sino que Pablo da una clase de testimonio diciendo que nosotros fuimos muertos a la ley para vivir por Pero, Cristo. para mí, ok. Es Aquí, el contexto del matrimonio. Mira, Él hace una analogía del matrimonio, de una unión. señores, ¿Entiendes? el 7.1, lo primero que dice en la introducción es problema del matrimonio. Aquí no me está hablando de aquí, O sea que- entonces, no me aquí estamos río. en problemas. No me río Aquí porque- estamos en no, que tenemos que reír porque gozando lo que estamos. No, no, Aquí yo- estamos hablando de problemas del matrimonio. Y aquí no estamos hablando de la profundidad de Gálatas ni de esas cosas. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una segunda vuelta, tú y yo. Amén. Quizás vuelta, tú vienes también. Obligado, él no puede faltar. Yo vengo. Yo vengo. Mira, De escúchame. verdad que yo me gocé muchísimo. Mira que lo que pasa, le voy a explicar. Quizá la gente me tome callito. Antes de venir, le había dicho a la pastora que el tema de lo que tiene que ver con el matrimonio y con lo que tiene que ver con el recasamiento es un tema Muy delicado. muy delicado. Muy amplio. Le voy a decir por qué razón, que ayer era que venía a hacer la pregunta. Por lo siguiente, mire, sucedió un caso en la que una hermana se había casado, se dejaron y duraron separados muchos años, no eran cristianos. La hermana llega al evangelio, se casa y tiene una familia con el varón de la iglesia. Y ellos, aunque no cogían parte ni nada, pues tenían una familia, aunque quizás los restringían del púlpito. Era una familia. Escuchó un estudio de alguien que entendió que mal, tan mal, y eso conllevó a que la persona se creara un conflicto en el hogar porque se le introdujo, ¿me Una entiendes? mala doctrina. Bueno, no voy a decir que una mala doctrina, porque si está recasado, Dios no va con el recasamiento. Yo no puedo decir que es una mala ¿Eran doctrina. casados o no eran fuertes? Eran casados. Ella se separó en el mundo, se casó en el evangelio. ¿Me entiendes? O sea, duró mucho tiempo separado con la persona que se había casado, era impía. Entra el evangelio y después que ya tiene un tiempo en el evangelio casada con una familia, ella escucha la explicación de lo que es el recasamiento. Y cuando ella se lo postea a su esposo, entran en conflicto porque ella ni quería ni acostarse con su esposo porque ella entendía que estaba mal. Y entonces eso conllevó que la familia que ya tenían, pues vamos a ver, estaban en el hogar, no me han dicho. el hogar en adulterio, pero ya el hogar, ya hay uno por acá y terminaron de carrear. Entonces, ese es un punto mío, que yo que no me gusta, aunque por obligación yo defiendo la postura en la que Dios no va con el recasamiento. Aunque en mi carne, aunque la humanidad, aunque me duela, ya sea porque conozco personas en esa condición y solamente yo puedo decir, a mi Dios que me libre. A mi Dios que me libre, porque es fácil yo decirlo por aquí y cuando un ejemplo a cualquiera le toca enfrentar es un poco fuerte, porque nadie quiere quedarse solo, pero nadie te mandó a tomar una mala elección En mi tampoco. caso o en mi postura, Dios odia el repudio y no acepta divorcio y nuevo casamiento fuera de las dos causales que ya abordamos, que fue la infidelidad. Eso lo comprobamos en la segunda vuelta. ¿verdad? Y cuando uno de los dos cónyuges no es creyente y persiste en abandonar, en divorciarse, ahí sí ya hay dos causales para un nuevo matrimonio, para un divorcio y un nuevo matrimonio. Bueno, yo digo lo que le dijeron a Ahora, Jesús. busquen argumentos, traten de refutarme de manera textual, sin obviar el contexto y sin tergiversar las escrituras. Pero no es que no se ha hecho, se ha hecho, se ha refutado. Dios lo bendiga, sí, para despedirme. Mateo 19:12. Le dijeron a Jesús, cuando le dijeron todo eso, wow, el matrimonio es así tan fuerte. Digo, bueno, si esa es la condición del hombre y la mujer, Exacto. no conviene casarse, pues eso sí es difícil. Porque Esto se es acabó el tranquilo, relajo. pero está tranquilo. Entonces dice, bueno, ay muchachos, esto no es un juego de niños, porque hay 3 clases para la gente que no se casen. Hay eunucos que se hicieron eunucos Claro. porque nacieron eunucos de nacimiento.
Hay eunucos que ellos se hicieron por causa de los hombres, como locura, esa gente que no tienen, pero usted sabe, hacen de toda clase de cosas. Y hay eunucos que por causa de la palabra, citando el libro de Mateo 7, 10 y 11, que dice, bueno, si se separe, quédese sin casar. Dice, hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino, de entrar al reino de los cielos, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Nadie Por la puede causa separar. de que Jesús Dios le dio. bendiga, Dios le guarde. Amén. Déjenos por favor su opinión en la cajita de los comentarios. No olviden que estaremos prestos para responderles. Familia mía, compartan el video. Y bueno, gracias por llegar hasta el final. Por favor, suscríbase, denle like y no olviden de suscribirse. Bye bye. Si quieren una segunda parte, póngame, pastora, segunda parte. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Anthony Berroa. Wester Paul. Modesto enseñanza. Luciana Gusto. Está bueno el modesto.